Muy buenas noches nuevamente. Comentaba que ya la Eucaristía nos sirvió de una ambientación espiritual, una serenidad para acomodarnos en este momento. En nuestras comunidades acostumbramos año con año vivir estos llamados ejercicios espirituales que el año anterior, por las cuestiones de pandemia, no pudimos tenerlas presencialmente. Ahora las condiciones no es que estemos muy bien, ya superada esta situación, pero podemos ya reunirnos en estos espacios que están amplios, que podemos mantener la sana distancia y también poder llegar a través de nuestras redes sociales, de esta tecnología, a los hogares de muchas de nuestras familias que están pendientes de nuestra capellanía. Este año, en esta Cuaresma, vamos a recuperar de manera especial la encíclica del Papa Francisco, que firmó en Asís el pasado 3 de octubre, la vigilia de San Francisco de Asís, de su fiesta, y justo allí en la tumba, a los pies de San Francisco. Con esta motivación y con este esquema es recuperar ideas y sentido de reflexión muy específicas para nuestra vida cristiana en torno a esta pandemia que vivimos y en el sentido de la fraternidad. Este documento, Fratelli Tutti, que el Papa lo inicia así, aludiendo a las frases de San Francisco, es decir, cómo este santo los quería todos como hermanos. Y en todo este desarrollo vamos a ir retomando algunos rasgos de este sentido de la fraternidad. En esta primera noche vamos a recuperar 3 de las ideas centrales de la primera parte del documento, donde el Papa plantea una visión global de nuestro mundo y él señala que hay algunas sombras que oscurecen nuestra realidad para poder ser hermanos. El Papa hace en esa parte comentarios de que existen palabras, existen discursos para el acercamiento humano, para la apertura a la globalización, para el sentirnos cerca a través de la tecnología y de muchos medios. Dice el Papa, puede ser que estemos más cercanos a través de los medios, pero eso no nos hace más hermanos necesariamente. Hay cosas que acercan, medios de comunicación, de transporte, de información. Dice, sí nos acercan, nos informan, nos comunican, pero no necesariamente nos hacen más fraternos. Y de este panorama, de la necesidad de recuperar el sentido de la hermandad, de la comunicación auténticamente humana, el Papa comienza con este panorama de sombras que oscurecen nuestro mundo. Hoy comento las 3 primeras para ir viendo nuestra vida, cómo se ve reflejada en estos comentarios y puntos del Papa. El primero de ellos dice el Papa que toda esta tentación de la globalización nos va haciendo personas más vacías, porque se quiere negar la historia. No hay situación más difícil cuando a una persona le queremos quitar su historia, sus arraigos, sus tradiciones, sus costumbres, la esencia de su familia, porque lo dejamos vacío, lo despersonalizamos. Y dice el Papa en este sentido, la provocación de todo este movimiento mundial es vaciar personas. ¿Por qué? Porque así se pueden manejar más fácilmente. A una persona que le quitamos el interior,
que le quitamos una identidad y una historia, queda vacía y es más fácil manipular. En este aspecto, ¿qué vale la pena que pensemos y reflexionemos cada uno de nosotros? Nuestras raíces. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que actualmente somos? Cuando identificamos una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de vivir, de responder. ¿Cómo identificamos fácilmente que hay una situación anterior que nos explica y nos respalda? Le llamamos familia, le llamamos pueblo. El Papa pone la palabra de aldeas, como estas comunidades humanas. Cada uno de nosotros en este día es muy clave que pensemos en cada historia personal que nos hace ser. Y cuando identificamos algunos de los rasgos con los que los demás nos caracterizan, vemos que esto responde a una historia. A veces en la manera de caminar, ¿no? En la manera de responder, de mover los gestos. Decimos, con eso te pareces a tu mamá. Esto lo haces igual que tu papá. O esta idea ya tu abuelito la había planteado. O esto responde a la manera de ser de tus tíos, de tus parientes. Es decir, esto respalda quién eres tú porque tienes unas raíces. Y cómo en esa estructura sabernos pasar, sabernos plantar, sabernos mover desde ahí. Incluso cuántas veces nos orientamos a confiar en las personas por su familia. Es decir, esto sí, pídeselo, no te preocupes, es hijo de don fulano de tal, es hijo de doña fulanita de tal. ¿Qué nos dice eso? Confianza, seguridad, sentido de pertenencia y de familia. Todos estos núcleos, además de pensarlos, es importante afianzarlos. El Papa comenta y critica esta línea actual de la despersonalización, de la negación de la historia y del vacío de las personas. Si nosotros lo observamos con mucho más fineza en adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo y todavía adultos jóvenes, vemos que esto se va quitando, que la tendencia ideológica de bombardeo de medios de comunicación es quitar raíces, es quitar sentido de pertenencia y es abrirlos. Y todos somos tan globales, todos somos tan cercanos. Puedes tener amigos en tus redes de Japón, de Rusia, de China. Es decir, ven, somos un mundo muy global. Puede tener una línea positiva y útil de conexión, pero cuando esto se va analizando, vemos que las intenciones de fondo no son tan positivas. Negar la historia, dice el Papa, es comenzar un periodo de vacío personal. No voltear a ver quién me antecede, qué hizo, por qué lo dijo, sino únicamente quedarnos en el presente. Dice el Papa, eso es un gran riesgo. Por eso, en este primer elemento, cada uno de nosotros revisemos de dónde vengo, quiénes me hicieron, qué valores, qué estructuras morales tengo heredadas que me hacen ser quien soy. Para el trabajo, para la vida, para las relaciones sociales y humanas, quiénes me hicieron ser así, a quién me debo, cómo valorar, cómo agradecer y cómo seguir manteniendo este cultivo. Y sobre todo, el seguir educando en valores de este tipo de pertenencia a nuestros adolescentes y jóvenes. Esta es tu familia, esto te hace ser. No te pierdas, no te vayas. Sí, tienes amigos, tienes otros núcleos de movimiento, pero tu ser y tu persona y tu familia son sustanciales.
Luego, de otra de las sombras que el Papa menciona en líneas de nuestro mundo es el levantamiento de muros. Y es la frase que el Papa dice: ¿cómo hemos llegado en la actualidad a la tentación de ir levantando muros? Y el Papa dice: sí, por un lado los muros físicos de la tierra, pero dice cómo también se han ido levantando muros en el corazón. Cuando marcamos determinadas distancias de situaciones sociales, espirituales, culturales, que nos van aislando, si los muros los decidimos de una manera consciente. Porque el mundo actual invita a la comodidad, a que yo me sienta bien, a no tener complicaciones con el mundo externo ni con las demás personas. Y esta mentalidad de levantar muros entre países, entre pueblos, dice el Papa, finalmente lleva un mensaje de que levantar muros, también afectivos, muros relacionales, nos va aislando, nos va incomunicando y nos va dejando un sentimiento de soledad. Y en ese análisis que el Papa hace, es como muy importante ver qué sucede en las personas que se van quedando solas, aisladas, vacías, porque van creando muros. Esto no me gusta, esto no me conviene, esto no lo quiero hacer. Ante estos grupos sociales, ante estas personas, yo no quiero mantener más líneas, y eso nos va aislando. Cuando el Papa plantea y analiza lo de la pandemia, dice que justo esta situación, desde ya más de un año, ha puesto en evidencia todas nuestras carencias humanas. Dice, la pandemia vino a poner de manifiesto todo lo que no sabemos hacer. Y todo lo que los gobiernos presumían de necesidades atendidas, finalmente cae el cuento. Caen los telones y se ve que a nivel social, a nivel global, las necesidades básicas como es la salud no estaban cubiertas. Dice, mucha palabra, mucho discurso, mucha demagogia, pero finalmente lo básico del ser humano no lo teníamos. Y la manera de resolver las necesidades básicas de cuidado tampoco. Dice, son cuestiones de fallas institucionales y de fallas personales, dice el Papa. Se puso de manifiesto nuestro egoísmo, nuestro aislamiento, el sentido nada más de protección personal. Dice, la pandemia nos puso frente a la pared. Esto, cuando cada uno de nosotros lo vamos analizando, si es real, en cuántas situaciones personales y familiares la pandemia también puso en evidencia las cuestiones críticas de cada persona y de cada familia. Se pusieron al manifiesto para nosotros desde marzo, abril, mayo, junio, estas cuestiones críticas de manejo personal o familiar y social también pusieron en evidencia nuestras grandes carencias. Y es así, los que chocaron en las relaciones intrafamiliares, los que ya empezaron a promover divorcios porque no se aguantaron, quienes marcaron con independencia de casas porque no sabían vivir juntos, es lo que el Papa nos invita a reflexionar en este sentido de la construcción de los muros físicos, muros afectivos y muros espirituales, el sentimiento de soledad. Y llevamos estas dos sombras que van muy relacionadas: el negar la historia que crea vacíos, el construir muros que crea soledad, que son dos condiciones de nuestro mundo actual. ¿Cuántas personas viven con ese sentimiento de vacío, de no saber quién soy, qué quiero, y con esa tristeza y sentimiento de soledad?
Podemos estar físicamente acompañados, pero interiormente sentirnos solos. En experiencias varios años antes de la pandemia, escuchando a jóvenes universitarios, me sorprendía mucho como el sentido de sus diversiones y de sus fiestas, que ellos desde viernes, sábado, buscaban entre amigos y compañeros la organización de sus fiestas de fines de semana, en el Picacho o en estas casas de campo que ellos tienen muy ubicadas, y donde los muchachos, estos jóvenes, comentan que en esas reuniones pues hay de todo, y se vale de todo, y se divierten porque van llevando pues todo. Ya todos entendemos cuando los jóvenes dicen que en esas fiestas hay de todo, justamente es la manera de divertirse y de entretenerse. Y después de tanta alegría aparente, de tanta música, de todos estos medios para mantenerse bien y buscarlos cada fin de semana, venían luego esos sentimientos de vacío, de soledad, justamente. Y cómo se acercaban ya algunos de nosotros como profesores para amortiguar todos esos sentimientos crudos. Y a más allá de la cruda física, la cruda moral, que los lunes ya llegaban con sus gafas para que no les viéramos los ojos, pero luego era el martes de estar como llorando, de estar melancólicos, y luego ya era miércoles y jueves de querer platicar, decir, es que me siento solo, no encuentro como un sentido a todo esto que estoy haciendo. Y todo lo que el viernes y sábado es diversión, es música, es alegría, es baile, en la semana me hace sentirme peor. No sé realmente con quién cuento, no sé en quién apoyarme. Mi familia ya no me cree porque pues todos son mentiras, y finalmente los amigos o los supuestos amigos con quien paso el fin de semana pues no son parte de mi vida. No son parte de mi ser y de mi esencia. Y ver llorar a un joven y escucharlo con este sentimiento de vacío, de soledad, de aislamiento, es muy cruel. Decíamos, pues no, que el viernes y sábado eres tan feliz y tan acompañado y se van parando en cada tienda para surtirse y llegar a sus casas de fiesta. Es decir, aparentemente la pasan bien, pero eso en vez de llenarlos, los vaciaba. Y cuando lo leemos en este documento del Papa, decimos qué razón tiene, y que ustedes igualmente conocerán muchas historias de jóvenes que viven aparentemente alegres, que se llenan sus coches para llegar a los puntos de cerveza y de drogas y de todo. Si van bien felices, fume y fume, plática y plática, el viernes, el sábado, el domingo. Pero, ¿qué sucede cuando ya están solos? Cuando por fin llegan a su habitación para dormir un poco, cuando se encuentran consigo mismos, ¿qué es lo que aparece? El vacío, la soledad. Y no hay sentido de pertenencia. Estas dos grandes sombras, comienza el Papa mencionándolas como obstáculos para una verdadera hermandad y fraternidad. Y la tercera que comenta el Papa y que yo menciono para quedarnos esta noche hasta ahí, es el sembrar miedo, sembrar inseguridad, sembrar división para controlar. Dice el Papa, este es el mecanismo pues, de todas las mafias actuales y de muchas ideologías de tipo oficial, vamos a decirlo, como en la estructura de muchos países. Qué importante para ellos, en este manejo de las personas, es sembrar terror. Son principios maquiavélicos, ¿sí? Divide y
vencerás. Siembra temor y vas a controlar. Esto yo lo relaciono y traigo a recuerdo experiencias que durante varios años en las cárceles pude percibir de acuerdo a los mecanismos de control. ¿Sí? Más de 20 años de estar en ambientes penitenciarios, primero en cuestiones académicas, por la universidad, luego en la línea espiritual, en la pastoral penitenciaria, cómo se refleja claramente en un sistema de encierro penitenciario que mientras más terror y miedo siembres, más fácil controlas a la población. Cómo estas estrategias de crear inseguridad a los internos los ponían en estado de mucha incertidumbre. Por ejemplo, decir, a ver, oye, estás en este dormitorio, pero de repente llegaba una autoridad, 2 de la mañana, se levantan todos, y este pasan a este dormitorio, y estos pasan a otro dormitorio, y ya van a estar en estas condiciones. Pasa otro tiempo, vuelven a moverlos del lugar, o de repente de estar haciendo actividades acostumbradas, decir, no, ahora todos a la cancha, y van a estar sentados sobre la plancha de concreto en el calor de la 1 o 2 de la tarde. Ahí se van a estar un rato, todos las manos atrás, la cabeza abajo, nadie habla nada, nadie pregunta, y ahí se van a estar hasta que les digamos. En otro momento decir, pues si les decíamos que caminen por esta línea de la derecha, pues no, ahora van a caminar por la de la izquierda. Y ahora los que están en este taller se van a cambiar a otro. O sea, esa situación de desestabilizar, de quitar, en ese caso, lo que los internos tenían como ciertas seguridades, como cierto equilibrio, como ciertas cosas que les daban tranquilidad, hay que moverlas. ¿Por qué? Porque eso crea un poder. Y eso va generando en las personas mucha angustia. Es decir, ¿y ahora qué nos van a decir? Y bastaba que sonaran ya los timbres o los mecanismos, las campanas de control para decir, ¿ahora qué sigue? ¿Sí? Y como es un ambiente de encierro, más fácilmente se percibía. Si les quitan las seguridades a los internos, más fácil los puedes controlar. Era muy evidente, son principios maquiavélicos, ¿sí? De control de las personas. Pero, curiosamente, eso que se ve en ambientes cerrados de cárceles, también es un reflejo social. A cualquiera de nosotros que nos quiten nuestras seguridades, fácilmente nos manejan. Eso que tenemos como muy hecho en familia, eso que tenemos como muy hecho en nuestros ritmos ordinarios de trabajo, en el momento que nos lo quitan, ¿qué nos provoca? Angustia. Hace un año justamente todos llevamos un ritmo de vida más o menos normal y ordinario. Aparece todo esto del COVID, aparece un ambiente de inseguridad en la salud. ¿Qué es lo que empieza a crear en todos? Miedo. ¿Miedo a qué? Primero, pues a los contagios. Y después de un contagio, pues es el miedo a la muerte. Entonces, son mecanismos donde la inseguridad dice, no, entonces me cuido, entonces hago esto, entonces me encierro, entonces tomo estas medidas. Es decir, cuando se siembra el miedo y el terror, la persona se desestabiliza. Y lo que creíamos que teníamos seguro, se nos mueve, es decir, no. Y todo esto, dice el Papa, como ideología es provocado por determinados grupos. Y menciona con mucha propiedad el Papa que estas mafias justamente alimentan estos grupos por las personas más vulnerables, los que son fácilmente manejables.
porque les quitan la seguridad. Y si nosotros volvemos al análisis de nuestros ambientes sociales, droga, alcoholismo, delincuencia, todo el vandalismo social, ¿cuál es una de las características comunes en todos estos grupos? La falta de sentido de pertenencia. No sienten que alguien los respalde. La familia no se sienten bien, por eso andan en la calle. O muchos de ellos ni familia tienen. Si yo si quieren el grupo de esquina con los que me junto, con los que robamos juntos, ahí soy alguien, ¿sí? Ahí soy el chuchis, ahí soy el cáncer, ahí soy el ranflas. O sea, al menos por un apodo son identificados, se sienten ser alguien, porque en su casa no son nadie. Todo este sentimiento de tomarse de algo, tener una cierta seguridad, alguien que sí les haga caso, alguien que sí los escuche, es lo que los jala. Como durante años de niños ha sido más el maltrato, el abandono, el olvido, cuando empiezan a relacionarse con personas donde sí son de alguna manera valorados, porque roba más rápido, porque lo hace de manera más discreta, porque fuma más y aguanta, porque toma mucho y no le pasa nada, cuando todas esas conductas le dan como un cierto prestigio en rasgos negativos, son alguien. Y aquí el Papa comenta, por esto estas personas son fácilmente presas de estos grupos. Se van alimentando de los que son don nadie. Se van reforzando. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestro mundo? El manejo de estas grandes mafias. Es decir, es consecuencia, si nos vamos hasta la raíz, de un abandono afectivo y de una negación de la persona. Es despersonalizar, es provocar miedo, es meter en situaciones de angustia para que la persona se sienta vulnerable. Y aquellos que me dan un cierto reconocimiento y valor, pues me voy con ellos. Ahí sí soy alguien, además gano dinero. Y unos hasta ganan bastante bien, ¿sí? Uno de los testimonios y experiencias del Cerezo en todos estos años, recuerdo uno de los muchachos que me comentaba que solo por mover una camioneta con X cargamento de una ciudad a otra, decir, padre, pues serán 80,000 pesos. A mí nomás me tocaba llevarla de Guadalajara a Tepic. ¿Cuántas horas de Guadalajara a Tepic? 4 o 5 horas y ya tenía 80,000 pesos. Pero si me animaba a moverla un poquito más, y eso tenía que llegar a la frontera, si ya me animaba otro paso, pues eran 150. ¿A quién le dan 150? Sí. El riesgo es que en ese trayecto no sabía si me iban a agarrar. Incluso decía, no sabía en qué turno iba, porque dice, normalmente van 3 o 4 camionetas. Yo no sé si voy abriendo, si voy en medio, si voy atrás, y que a algunos nos va a tocar. Dice, ya cuando llegaba y entregaba, bien, la libré. Incluso me comentaba de una manera muy cómica. Decía, no, padre, yo cada que aceptaba llevar el cargamento, me encomendaba a Dios. Dice, Diosito, ayúdame y te juro que es la última, ¿sí? Te juro que es la última y ya nomás me pagan y ya, ¿sí? Entonces ya con el dinero en la mano y le ofrecían, ¿te animas a llevarla de aquí a Obregón? Y también, Diosito, cuídame y te juro que es la última y ya. Y decía, de última en última, pues ve a dónde estoy, padre. En una de esas me tocó para de perder. Son las historias, es decir, cómo
estos ejemplos de vacío, de soledad, de despersonalización, ante esas ofertas, pues rápidamente se enganchan. ¿Quién me va a dar 150,000? Eso llegaban a 300,000 pesos. Es decir, pues, nos iba bien. Cuando no hay nada que perder, fácilmente dan el paso. ¿Y qué es lo que muchos de estos muchachos dicen? Yo ya que pierdo, familia no tengo, una historia, un trabajo seguro afuera no lo tengo, pues en estas me la juego. Por eso el Papa dice cómo todo esto va creando personas vacías, solas, aisladas, que son presa de todos estos grupos. Bien, son estos tres primeros planteamientos en esta noche, que son de momento lo que el Papa abre como las oscuridades, las sombras de nuestro mundo para llegar a la verdadera fraternidad. Son elementos, si quieren, como muy universales, como muy globales, pero yo creo que cada uno de estos puntos, si los vamos bajando a nuestros ambientes familiares, tiene mucho que ver, ¿sí? Aunque el Papa de momento haga como un análisis más mundial de estas tres situaciones, cuando lo vemos ya más finamente con la lupa o con los lentes más de familia o más de grupos cercanos, vemos que aplica exactamente igual. Vamos en esta primera reflexión, en esta primera noche, a llevarnos estas tres invitaciones de revisar nuestra vida en el sentido de ser verdaderamente fraternos, o ver de las condiciones que humanamente nos impiden el llegar a una verdadera relación y autenticidad. La parte del vacío, que era la primera, de negar nuestra historia, nuestra manera de ser; la parte de los muros que nos llevan a la soledad y al aislamiento, y esto de sembrar miedos, de sembrar inseguridad para controlar, para manejar, ¿sí? Vamos integrando esta noche con estos puntos para nuestra vida, ¿de acuerdo? Bien, no sé si antes de cerrar ya algún comentario de ustedes o alguna pregunta, ¿sí?, de esto que nos va planteando el Papa hoy, es como la introducción. Realmente, Padre, tiene muchísimo mensaje esto, que muchas de estas situaciones las tenemos aquí enfrente, y ya lo vemos con nuestras familias como muy normal, como que no hay valores, las raíces, y las personas ya de una cierta edad somos los anticuados, somos los qué tristeza, pero así como hay jóvenes muy rebeldes, muy inconscientes, hay una juventud también muy bonita, con valores, con respetos. Siempre el Santo Papa no nada más está aquí, recen y recen, sino entrando en situaciones del corazón, en situaciones de la familia, en situaciones de la madre naturaleza. Entonces, pues yo esta noche me dio un buen sabor de boca, apunté algunos detallitos, pero yo me pregunto hasta qué punto yo tengo muros. Muchas veces creo que veo el muro que está posiblemente de nuestros presidentes o posiblemente de mis familiares, pero quizás el muro más grande es el que yo tengo en mi corazón. Muchas gracias. Sí. Y es cierto el resaltar esto, que aunque haya una tendencia o un mensaje de división y de quitar valores, también descubrimos que hay familias que sí se mantienen, ¿sí?,
que vemos que los niños van siguiendo lo que los papás dicen y que hay adolescentes que obedecen, que respetan, que siguen las cosas. Bien, hay familias que sí siguen manteniendo su núcleo, sus raíces, porque es lo que da sentido, que ciertamente un buen número lo sueltan, pero qué importante es conservar el sentido de la raíz, de la pertenencia. Hoy da gusto que tengamos muchos jóvenes, qué bien. Eso habla bien de nuestras familias de aquí. Bueno, cerramos aquí esta primera noche. Los invito si nos ponemos de pie para hacer una oración de acción de gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, agradecemos este primer encuentro en nuestros ejercicios cuaresmales, este mover nuestra mente, mover nuestro espíritu en esta actividad de ejercicio interior, de ver rasgos para nuestra vida desde estos planteamientos del Papa Francisco. Gracias por ponerlo como luz, como guía en nuestra iglesia y en nuestra vida cristiana. Todo te lo agradecemos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes de vista de ninguna parte. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas noches, mañana continuamos.